¿Alguna vez has sentido que el pasado llama a tu puerta? No me refiero a una factura olvidada o a un primo lejano que aparece de improviso. Hablo de un eco profundo, de una vibración del alma que creías extinguida para siempre. Ayer por la mañana, mientras regaba los geranios, el viejo cascabel de la puerta de la panadería, silencioso desde que Elena se fue, tintineó con una claridad que me heló la sangre. Me asomé desde la ventana del salón, con el corazón encogido y las manos temblorosas. Abajo, en el umbral de lo que fue mi vida entera durante 50 años, había un hombre con un traje impecable y un coche oscuro que brillaba bajo el sol. Un vehículo que seguramente costaba más que todos los panes que he amasado en mi existencia. No lo reconocí al principio, pero él, al levantar la vista, pareció leerme el alma, cada arruga de mi cara, cada mancha de harina que el tiempo no ha podido borrar de mis manos. Y entonces, con una voz serena, me hizo una pregunta que me dejó sin aire. ¿Se acuerda de la deuda que tengo con usted, don Arturo? Yo deudas, las justas. Siempre he sido un hombre de cuentas claras y corazón sencillo. Las deudas que tenía con la vida las fui saldando con el sudor de mi frente, levantándome antes de que cantara el gallo. Las que tenía con mi Elena, mi santa Elena, las pagué con un amor inmenso hasta su último aliento, un amor que todavía calienta estas paredes vacías. Y las del banco, gracias al cielo y al horno de leña, se pagaron amasando pan y esperanza durante medio siglo. Así que me quedé mudo, perplejo, ante aquel señor tan elegante. ¿Qué deuda podía tener conmigo un hombre que parecía sacado de las páginas de un periódico de economía? Yo soy un simple panadero jubilado, un viudo que conversa con las sombras y espera que el día pase sin demasiada pena. La curiosidad, sin embargo, es una levadura poderosa que hincha el alma, así que bajé las escaleras con la lentitud que mis 82 años me imponen, sintiendo el crujir de cada escalón como un compás de espera hacia un misterio que no esperaba resolver. Al abrir la puerta, el olor a cerrado y a recuerdos de harina tostada se mezcló con su perfume caro, una fragancia de otro mundo. Me miró con una intensidad que me desarmó por completo, una mirada que no era la de un cliente antiguo ni la de un inspector de Hacienda. Era una mirada que venía de muy lejos, de un tiempo en que el pan se hacía con las manos y la confianza se regalaba a puñados sin pedir nada a cambio. «Soy Javier», dijo, y su nombre fue como un relámpago en mi memoria. De repente, la imagen de aquel señor trajeado se desvaneció y en su lugar apareció un chiquillo flaco, asustadizo, con los ojos más hambrientos que he visto en mi vida. Un fantasma de hacía 40 años, materializado en mi puerta. La deuda. De repente, empecé a comprender que no hablaba de dinero. Hay deudas que no se pueden tasar en euros, porque están hechas de otra materia, una mucho más valiosa, y a veces mucho más pesada de llevar. Me invitó a sentarme en uno de los viejos taburetes que aún conservo en la tienda vacía, un museo personal de una vida que ya no existe. Él se quedó de pie, paseando la mirada por las estanterías desnudas, por el mostrador de mármol gastado por miles de hogazas, como si buscara algo más que polvo y telarañas. Yo solo podía pensar en qué había sido de él, cómo aquel muchacho que una noche robaba para comer se había convertido en el hombre que tenía delante. La vida da unas vueltas que ni la mejor amasadora puede imitar. Y en ese silencio cargado de preguntas, mientras él parecía viajar a su propio pasado, yo me di cuenta de que la historia que venía a contarme no era solo suya. También era la mía. Era la historia de una decisión tomada en una noche de lluvia, de una barra de pan y de cómo un simple gesto de fe puede fermentar durante décadas. ¿No guardas tú también en algún rincón del alma un recuerdo así? Una decisión que, sin saberlo, cambió el rumbo de una vida.
La presencia de Javier en mi salón, tan serena y extrañamente familiar, removió algo más profundo que el recuerdo de su adolescencia. Su pregunta sobre la deuda me transportó de golpe a otro tiempo, a una deuda mucho más antigua, una que no estaba hecha de pesetas ni de favores, sino de costras de pan compartidas y de rodillas raspadas en las calles sin asfaltar de mi niñez. De repente, el rostro de Javier se desvaneció y en su lugar apareció el de Mateo, mi amigo del alma, el hermano que nunca tuve. Su recuerdo es una brasa que nunca se ha apagado del todo en mi memoria, una calidez silenciosa que me ha acompañado siempre. Y comprendí que, para entender por qué le abrí la puerta a un muchacho hambriento una noche de lluvia, primero tenía que volver a aquel patio de colegio donde aprendí que la generosidad más grande es la que no hace ruido, la que simplemente está ahí, sosteniéndote cuando estás a punto de caer. Éramos críos de la posguerra, aunque ya hubieran pasado años. Escasez era el aire que respirábamos, una lección que se aprendía en cada plato medio vacío y en cada remiendo de los pantalones. Mi padre trabajaba de sol a sol y mi madre hacía milagros para estirar el jornal. Mateo no estaba mucho mejor. Su casa era tan humilde como la mía y su estómago a menudo igual de ruidoso. Pero en él había una especie de nobleza innata, una calma que contrastaba con mi naturaleza más nerviosa e impulsiva. Íbamos juntos a la escuela del barrio, un lugar frío con un maestro severo que nos enseñaba a leer y a escribir con la misma dureza con la que la vida nos enseñaba a sobrevivir. En aquel mundo de grises y silencios, la amistad era el único color vivo, el único refugio donde podíamos seguir siendo niños un rato más, a pesar de todo. Recuerdo como si fuera hoy el recreo de media mañana. Mi madre me preparaba un trozo de pan seco, a veces con un poco de aceite si había suerte. Mateo solía llevar un bocadillo un poco más consistente, a menudo con una fina loncha de algo que olía a gloria. Y cada día, sin que yo se lo pidiera, sin una sola palabra, partía su bocadillo en dos mitades desiguales y me daba la más grande. No era caridad, nunca lo sentí así. Era un pacto silencioso, un acto de justicia poética entre dos chavales que sabían lo que era el hambre. Yo aceptaba mi mitad con la misma naturalidad con la que él la ofrecía. Aquel gesto diario, tan pequeño y tan inmenso, fue la primera lección que recibí sobre la dignidad. Me enseñó que compartir no es dar lo que te sobra, sino dar una parte de lo que necesitas. También me enseñó a andar en bicicleta. Era la de su hermano mayor, un armatoste de hierro oxidado que pesaba más que yo. Me aterraba. Cada vez que intentaba pedalear, el miedo a caer me paralizaba y acababa en el suelo, con un nuevo rasguño en las rodillas. Yo estaba a punto de rendirme, frustrado y dolorido, pero Mateo no me dejaba. Con una paciencia infinita, me levantaba, colocaba los pedales y ponía su mano firme en la parte de atrás del sillín. «Venga, otra vez», decía sin más. No había grandes discursos ni ánimos exagerados. Solo su presencia constante, su mano que me daba equilibrio, la promesa silenciosa de que no me soltaría hasta que estuviera seguro. Y cuando por fin lo consiguió, cuando pedaleé solo unos metros, su sonrisa de orgullo fue mi mayor trofeo, mucho más valioso que cualquier medalla. Él siempre estaba ahí, especialmente cuando mis travesuras nos metían en líos. Una tarde decidimos que las manzanas del huerto del señor Elías, un viejo cascarrabias, estarían mejor en nuestros bolsillos. El plan, como todos los planes a los 10 años, era infalible hasta que dejó de serlo. El perro nos descubrió y el señor Elías nos atrapó con las manos en la masa, o más bien en la fruta. Yo me quedé mudo de pánico, esperando la bronca monumental y la visita a mi padre. Pero Mateo, sin dudarlo un segundo, dio un paso al frente. «He sido yo, señor Elías.
Yo le he dicho que entrara. Asumió toda la culpa, desviando la tormenta hacia él para que a mí solo me rozara la llovizna. Aquella lealtad a prueba de perros y de viejos enfadados me marcó para siempre. ¿Dónde se encuentra hoy un tesoro así, tan puro y desinteresado? Incluso en la monotonía de la escuela o en los pequeños trabajos que hacíamos para ganar unas perras, su presencia lo cambiaba todo. Las interminables clases de matemáticas se hacían más llevaderas con solo cruzar una mirada de complicidad con él. Descargar cajas de fruta en el mercado del barrio era menos pesado si lo hacíamos juntos, convirtiendo la tarea en una competición silenciosa para ver quién apilaba más alto. No necesitábamos hablar mucho, nos entendíamos con gestos, con medias sonrisas. Él sabía cuándo yo estaba a punto de explotar de frustración y yo sabía cuándo él necesitaba un momento de silencio. Nuestra amistad era un andamio invisible que nos sostenía a ambos, que nos permitía construir nuestra pequeña fortaleza en un mundo que a menudo parecía demasiado grande y hostil para dos niños con los zapatos gastados. La vida, que es una corriente fuerte, nos acabó llevando por cauces distintos. Su familia se mudó a otra ciudad buscando trabajo y poco a poco las cartas se fueron espaciando hasta convertirse en silencio. Crecimos, nos enamoramos, trabajamos, sufrimos y reímos, pero en caminos separados. A veces me preguntaba qué habría sido de él, si la vida le habría tratado con la misma bondad que él siempre repartía. Nunca volví a saber de él, pero la deuda de gratitud que sentía nunca prescribió. Y ahora, 40 años después, con Javier sentado frente a mí, hablando de otra deuda, entiendo que hay gestos que siembran para siempre. Entiendo que el pan que compartí con aquel muchacho asustado no fue más que el eco del bocadillo que Mateo partió para mí una y otra vez en aquel patio polvoriento de mi infancia. Cuando me casé con Elena y decidimos jugárnoslo todo para comprar esta vieja panadería, los comienzos fueron más duros que una hogaza de pan de hace una semana. El banco nos apretaba y cada peseta contaba. Recuerdo una mañana en la que el viejo horno de leña dijo, «Basta», se rindió con un suspiro de humo negro que nos dejó el alma en los pies. Repararlo costaba un dineral que no teníamos. Estaba desesperado, sentado en un saco de harina, con la cabeza entre las manos, pensando que nuestro sueño se había acabado antes de empezar. Un par de días después, apareció Mateo por la puerta. No nos veíamos desde hacía casi un año. No dijo mucho, solo me dio un abrazo de esos que te recomponen los huesos y me entregó un sobre. «Para que os toméis algo a mi salud», dijo con una sonrisa. Dentro no había dinero para una caña, sino la cantidad exacta que necesitábamos para el horno. Nunca me lo reconoció. Para él solo había sido una invitación a una cerveza. Su apoyo no era solo económico, que también, sino que se manifestaba en los momentos más oscuros, cuando el dinero no sirve de nada. Cuando mi padre murió, me sentí completamente perdido. Era mi roca, el hombre que me había enseñado a amasar el pan y la vida. Mateo se enteró no sé cómo, y al día siguiente estaba en mi puerta. Había conducido toda la noche desde la otra punta del país. No pronunció grandes discursos de consuelo ni frases hechas. Simplemente se sentó a mi lado en el quicio de la puerta, en silencio, durante horas. Su presencia era un ancla en medio de mi tormenta. Se encargó de los recados ingratos, de hablar con la funeraria, de aguantar las visitas de pésame. Me permitió derrumbarme, sabiendo que alguien estaba allí para sujetar las paredes de mi mundo mientras yo no podía. Ese silencio suyo, esa compañía sin palabras, fue el bálsamo más eficaz que he conocido nunca. La vida nos mantenía físicamente separados, pero él siempre encontraba la manera de hacerse presente, de recordarme que nuestro lazo seguía intacto.
A veces llegaba una postal desde una ciudad extraña donde estaba trabajando con apenas 3 palabras. ¿Cómo va todo? Otras, una llamada a deshora solo para preguntar por la salud de Elena o si la cosecha de trigo de ese año había sido buena. Eran gestos pequeños, casi invisibles en el ajetreo diario de encender el horno, atender a los clientes y pagar las facturas. Yo, inmerso en mi rutina, a menudo los recibía con una gratitud superficial, sin pararme a pensar en el significado profundo que tenían. No me daba cuenta de que cada una de esas postales, cada una de esas llamadas, era un hilo que él pacientemente seguía tejiendo para que el tapiz de nuestra amistad no se deshilachara con el tiempo y la distancia. Y he de confesar, con la vergüenza que da la perspectiva de los años, que no siempre estuve a la altura. Hubo épocas en las que yo era un mal amigo, absorto en mis problemas, en la panadería, en mis propias fatigas. A veces me olvidaba de él durante meses. Recuerdo una vez que me llamó, y yo, estresado porque una partida de masa no había subido bien, le despaché con 4 prisas, casi con brusquedad. «Te llamo luego, Mateo, que ahora no puedo», le dije, y nunca le devolví esa llamada. Él no me lo tuvo en cuenta. Unas semanas después recibí un paquete con un libro sobre nuevas técnicas de fermentación. No llevaba nota, solo su nombre en el remite. Esa era su forma de perdonar, de entender, de seguir estando ahí incluso cuando yo le daba la espalda. No pedía nada, solo daba. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de la inmensa fortuna que tuve y de lo ciego que estuve durante tanto tiempo. Daba por sentada su lealtad, su generosidad incondicional, como si fuera algo que me correspondiera por derecho. Creía que la amistad era eso, una presencia cómoda que aparece cuando se la necesita. Pero la amistad de Mateo era mucho más. Era un trabajo constante y silencioso por su parte, un compromiso unilateral que él mantenía vivo con pequeños actos de fe y de cariño. La verdadera deuda no era la del horno ni la del apoyo en los funerales. La verdadera deuda era mi falta de atención, mi incapacidad para ver que el tesoro más grande de mi vida, aparte de Elena, era ese amigo que siempre me daba la porción más grande del bocadillo, aunque yo ya fuera un hombre hecho y derecho. Cuando por fin pudimos dejar el pequeño piso de alquiler y mudarnos a esta vivienda, encima de la panadería, la mudanza fue un caos. Éramos jóvenes, pero teníamos más trastos que años. Mateo apareció un sábado por la mañana, sin avisar, con un mono de trabajo y una caja de herramientas. «He venido a supervisar la obra», bromeó. Se pasó el fin de semana entero cargando cajas, montando muebles, arreglando un grifo que goteaba y pintando la pared del dormitorio. No paró ni un segundo. Elena y yo estábamos agotados, pero su energía parecía inagotable. Por la noche cenamos los 3 sentados en el suelo, entre cajas, compartiendo una tortilla y una botella de vino. En ese momento, en medio del desorden, sentí que por fin teníamos un hogar y era gracias a él que había traído no solo su fuerza, sino su calidez. Su influencia fue tan profunda que moldeó, sin que yo fuera consciente, mi propia manera de entender el mundo y de relacionarme con los demás. Su generosidad sin aspavientos, su lealtad a prueba de olvidos, se convirtieron en el modelo que yo intentaba seguir, a menudo torpemente. Cuando aquel chiquillo, Javier, apareció en mi puerta, muerto de hambre y de miedo, vi en sus ojos el reflejo de mi propia infancia, pero la mano que le tendí no fue solo la mía, era también la mano de Mateo. El pan que le ofrecí estaba amasado con la misma harina de compasión que él había compartido conmigo tantas veces. Entendí, muchos años después, que el mejor homenaje que podía hacerle a mi amigo era pasar a otros la cadena de favores silenciosos que él había iniciado conmigo en aquel patio de colegio. La última vez que le vi fue hace ya demasiados años. Vino a visitarme poco después de que Elena muriera.
Se quedó una semana. Apenas hablamos de ella. No hacía ni falta. Paseábamos en silencio, jugábamos partidas de cartas interminables y él se encargaba de que yo comiera caliente. Antes de irse, me dio un último abrazo, más largo de lo normal. «Cuídate mucho, Arturo», me dijo. Fue una despedida. Lo supe entonces y lo sé ahora. Poco después, una carta de su mujer me comunicó que una enfermedad se lo había llevado en silencio, con la misma discreción con la que había vivido. Y yo me quedé aquí, con todas las gracias que nunca le di, con todos los abrazos que no le devolví, con la abrumadora certeza de que una parte fundamental de mi historia se había ido con él para siempre. La voz de Javier, hablando de su propia historia, se convirtió en un murmullo lejano. Aunque mi cuerpo seguía sentado en el viejo sillón de orejas frente a él, mi alma había emprendido un viaje mucho más largo, hacia el pasado, hacia el recuerdo de Mateo. De repente, la deuda de la que hablaba Javier me pareció insignificante, una anécdota comparada con la inmensa cuenta de gratitud que yo tenía pendiente con mi amigo. Sentí una urgencia repentina, una necesidad física de tocar algo que hubiera sido suyo, de encontrar una prueba tangible de que toda esa lealtad incondicional no había sido un sueño de mi vejez. Me levanté con una torpeza que me delató, murmurando una disculpa a Javier. «Perdona un momento, muchacho. Hay algo que tengo que buscar». No sé si entendió la tormenta que se había desatado en mi interior, pero asintió con esa calma suya, dándome el espacio que necesitaba para enfrentarme a mis propios fantasmas. Subí al desván, un lugar que no había pisado en años, el santuario de los recuerdos olvidados y las promesas rotas por el tiempo. El aire era denso, olía a madera vieja y a polvo de décadas. Cada paso levantaba una nube de partículas que danzaban en el único rayo de luz que se colaba por el tragaluz. Buscaba una vieja caja de galletas de lata donde mi madre guardaba las fotografías importantes. Allí, entre imágenes en blanco y negro de bodas y bautizos, sabía que encontraría alguna foto de Mateo y mía, de cuando éramos críos con las rodillas sucias y los ojos llenos de futuro. Necesitaba ver su rostro, recordar su sonrisa, para asegurarme de que la memoria no me estaba jugando una mala pasada, de que su bondad había sido tan real y tan grande como la sentía en ese preciso instante, aplastándome el pecho con una mezcla de amor y de culpa. Mis dedos temblorosos, cubiertos de polvo, encontraron por fin la caja oxidada. Abrirla, el chirrido del metal fue como un quejido del pasado. Dentro, junto a las fotos de mi boda con Elena y las de mis padres en su juventud, había un pequeño fajo de postales atadas con un cordel de panadero, uno de esos que usaba para los encargos especiales. Eran las postales de Mateo. Las había guardado sin pensar, como se guarda un billete de lotería caducado con más costumbre que esperanza. Las recordaba vagamente, saludos escuetos desde ciudades lejanas donde le había llevado el trabajo. Siempre las leí con prisa, con el cariño distraído de quien se siente querido, pero está demasiado ocupado en sus propias batallas para prestar la debida atención. Las desaté, y la primera que cogí tenía una imagen del puerto de Bilbao. La leí de nuevo, 40 años después. «Hola, Arturo, ¿cómo va todo por ahí? Espero que estéis todos bien. Un abrazo fuerte, Mateo». Nada especial en apariencia. Un saludo cordial, casi formulario. Pero entonces mi vista se clavó en el matasellos. ¿Tu fecha? Era de una semana antes de que mi padre cayera enfermo de gravedad. Recordé que en aquellos días le había comentado por teléfono a un primo lejano mi preocupación por la tos persistente de mi padre. La noticia debió de correr por la familia como un reguero de pólvora silenciosa, y Mateo, a cientos de kilómetros, se había enterado. Aquella postal no era un simple saludo,
Era una pregunta velada, una forma de decir, estoy aquí, me preocupo por ti, sin la aparatosidad de una llamada que podría haberme alarmado más de la cuenta. Era su manera de tantear el terreno, de estar presente sin estorbar. Con el corazón en un puño, cogí la siguiente. Una vista soleada de la playa de la Malvarrosa, en Valencia. Arturo, amigo, mucho calor por aquí. Espero que tengas el negocio bien atado y a salvo de tormentas. Cuídate mucho. La fecha era de apenas 3 días antes de la gran riada que inundó parte del barrio y que por poco me arruina el almacén de la harina. Recuerdo que las noticias habían advertido del riesgo de lluvias torrenciales, pero yo, como siempre, había pensado que no sería para tanto. Las palabras de Mateo, que en su momento me parecieron una frase hecha, adquirían ahora un significado profético y sobrecogedor. No era una casualidad, era un aviso, un toque de atención de un amigo que desde la distancia velaba por mí, que se preocupaba por mi bienestar con una discreción y una sutileza que yo, en mi ceguera, nunca supe apreciar. Una a una, fui desgranando las postales como si fueran las cuentas de un rosario de revelaciones. Una desde Sevilla, justo cuando Elena y yo atravesábamos nuestra primera crisis económica seria, en la que me hablaba de la importancia de aguantar el tirón y no perder la fe. Otra desde Zaragoza, poco antes de que naciese el hijo de mi hermana, deseándome lo mejor para la familia que crece. No eran coincidencias, era un mapa de mi vida, narrado en clave por el amigo que siempre supo estar sin que yo me diera cuenta de que estaba. Cada postal era un ancla, un faro, un abrazo enviado por correo. Y yo, el ingrato, el ciego, las había leído como quien lee los anuncios del periódico, sin ver que en aquellas pocas líneas se escondía la declaración de lealtad más profunda y sostenida que nadie me había hecho jamás. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. El apoyo de Mateo no habían sido solo los grandes gestos, como el dinero para el horno, o su presencia en el funeral de mi padre. Esos habían sido solo los picos visibles de un iceberg inmenso, de afecto silencioso y constante. Su verdadera amistad se había tejido en el día a día, en esos pequeños detalles que yo había pasado por alto. Su lealtad no era un acto heroico y puntual, sino un estado permanente, una corriente subterránea de cariño que había nutrido mis raíces sin que yo fuera consciente de ello. Me sentí un completo necio. Había pasado toda una vida dando por sentada la amistad más pura que se puede tener, tratándola como un mueble más de la casa, siempre disponible, siempre en su sitio. Una última postal se deslizó de entre mis dedos y cayó al suelo. Era la última que me envió, la que llegó poco después de la muerte de Elena. La imagen era la de un camino solitario que se perdía en un bosque otoñal. Por detrás, solo había 3 palabras escritas con una caligrafía temblorosa, seguramente la suya, ya debilitada por la enfermedad. No estás solo. Y en ese instante, en la soledad y el silencio polvoriento del desván, lo comprendí. Comprendí que la verdadera deuda, la única que importa, no es la que se tiene con los extraños a los que ayudas, sino la que contraes con aquellos que te sostienen en secreto durante toda una vida. Y supe, con una certeza que me llenó de paz y de propósito, que aunque fuera tarde tenía que saldarla. Con las postales en la mano, bajé del desván, sintiéndome un hombre distinto. El peso de mi ceguera se había transformado en la ligereza de la gratitud. Ya no sentía la amargura del arrepentimiento, sino la cálida urgencia de honrar su memoria. Me senté en mi viejo escritorio, el mismo donde Elena le enseñaba a Javier a escribir, y saqué una hoja de papel de carta, de las buenas, de las que guardaba para las ocasiones especiales. Esta, sin duda, lo era. No sabía muy bien a quién le escribía. Quizá a su viuda, si es que aún vivía. Quizá al viento, o quizá simplemente
Se la escribía a él, a Mateo, con la fe de que las palabras importantes, las que nacen del alma, siempre encuentran su destinatario, sin importar las fronteras que imponga la vida o la muerte. No escribí un discurso grandilocuente, ni una elegía llena de frases rebuscadas. Eso no habría sido propio de nosotros. Nuestra amistad se había basado en los silencios y en los gestos sencillos, y así debía ser mi despedida, mi agradecimiento tardío. Llené la página con recuerdos, no con lamentos. Le hablé de aquel bocadillo partido en dos en el patio del colegio, de la bicicleta oxidada, del día que me defendió del señor Elías. Le conté cómo, por fin, había entendido el verdadero significado de sus postales, cómo había descubierto su mapa secreto de afecto. Le pedí perdón, no por haberle olvidado, porque nunca lo hice, sino por no haber sabido ver, por no haber estado a la altura de su inmensa y discreta generosidad. Al terminar, doblé la carta con cuidado y la metí en un sobre. No puse destinatario ni remitente. Era un mensaje para el universo, una botella lanzada a un mar de recuerdos. Luego me dirigí a la vieja panadería, a ese espacio ahora vacío y lleno de ecos. Fui directo al horno, a su corazón de ladrillo apagado. Con mis viejas herramientas de panadero, aflojé con cuidado uno de los ladrillos de la base, uno que siempre había estado un poco suelto. Detrás, en el pequeño hueco, deposité la carta. Era el lugar perfecto. El horno había sido el centro de mi vida, el testigo de mis fatigas y mis alegrías, el lugar donde se coció mi futuro. Ahora sería también el guardián de mi deuda más sagrada, un secreto entre el fuego, el pan y el mejor amigo que un hombre podría desear. Volví a colocar el ladrillo en su sitio, sellando mi confesión. Al hacerlo, sentí que una carga inmensa se desprendía de mis hombros. No había lágrimas, solo una profunda sensación de paz, de haber hecho lo correcto, de haber cerrado el círculo. Apoyé la mano en los ladrillos aún tibios por el recuerdo de 1000 hogazas y susurré un simple «Gracias, amigo». No necesitaba más. El gesto estaba hecho. La deuda, aunque impagable, estaba reconocida. No se trataba de buscar un perdón que sabía que él me habría dado sin pedirlo, sino de alinear por fin mi corazón con mi memoria, de darle a su recuerdo el lugar de honor que siempre había merecido y que mi torpeza le había negado durante demasiado tiempo. Salí de la panadería y cerré la puerta, dejando que el cascabel sonara una última vez, no como un aviso, sino como una despedida serena. El sol de la tarde bañaba la calle con una luz dorada y tibia. Javier seguía esperándome en el salón, pero ya no era el centro de mi historia. Era simplemente el mensajero inesperado que me había traído la lección final. Le sonreí, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Mi deuda con él estaba saldada desde hacía 40 años. La que acababa de reconocer era eterna y en lugar de pesarme me daba fuerzas. Me sentía como la masa después de levar, ligero, lleno de aire y de vida, listo para el último horneado. La vida está hecha de estos hilos invisibles, de deudas de gratitud que nos conectan a través del tiempo y la distancia. A veces, como a mí, nos lleva toda una existencia comprender su verdadero valor, reconocer la mano que nos sostuvo en la oscuridad sin que nos diéramos cuenta. El amor de verdad no siempre grita su nombre, a menudo susurra, se esconde en los pequeños gestos, en una postal inesperada, en un bocadillo compartido. Es un calor constante, como el de un horno de leña bien atendido, que nos mantiene vivos. Incluso cuando creemos que nos hemos quedado fríos, comparte si el amor verdadero también ha marcado tu vida, dejando una huella imborrable que ni el tiempo puede borrar.